Y esta tarde el Ayuntamiento de Metepec, a través de la Dirección de Cultura, les da la más cordial bienvenida y damos inicio a este evento, que es la presentación del libro Lo siento, no pude hacer algo mejor de mí, del maestro Óscar Molina. Muchas gracias por acompañarnos y cedo el micrófono a los presentadores y al autor. Muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenidos, gracias por estar aquí. Es un gustazo poder compartir espacio con estos grandes músicos y grandes personas. Mi nombre es Víctor Arteaga y vengo en representación del Loto Editorial. Quiero agradecer profundamente las facilidades al Ayuntamiento, a Eli, a Gus, a Emma, en fin, a todos los que hacen que esto sea posible y que estemos hoy día aquí disfrutando de esta lluvia sin mojarnos. Muchas gracias, los dejo en compañía de Irving. Él va a moderar y va a llevar la presentación y espero que lo disfruten. Es un gran libro, por favor, si tienen la oportunidad y quieren comprarlo, está disponible aquí, y aprovechen que esté el autor, que se lo pueden firmar, que no siempre eso es posible, ¿no? Entonces aquí tenemos al autor que se los puede firmar, ¿de acuerdo? Muchas gracias, bienvenidos, disfruten el evento y comenzamos. Bienvenidos. Hola, hola, buenas tardes. Frío un poco. Bueno, pues vamos a hacer esta presentación un poquito más amena, porque el frío está rico, ¿verdad? Voy a comentar de manera muy breve las semblanzas. Va a ser básicamente Daniel Cardani quien presentará la obra propiamente y después nos hablará el autor. Bueno, en este caso, Daniel Cardani es originario de la Ciudad de México, ha combinado su formación como abogado con una profunda vocación literaria. Es una mezcla muy interesante, ¿no? Comenta que bueno, desde su infancia ha sentido una inclinación muy profunda hacia la escritura y la literatura, especialmente la literatura mexicana, y bueno, a través de esto ha explorado los matices de la identidad y la pertenencia dentro de sus obras. Daniel ha sido alumno de destacados escritores como Paco Prieto, Raúl Mota y Clío Mendoza. Actualmente participa en el taller permanente de cuento del Colegio de Escritores de Latinoamérica y ha enriquecido su perspectiva literaria con estudios en instituciones como la SOGEM y el Centro de las Artes de San Agustín. Su obra básicamente está marcada por una sensibilidad única hacia las historias cotidianas y los matices de la experiencia humana, reflejando el compromiso con la exploración de las nuevas formas narrativas y el amor incondicional por las letras. En palabras de Candiani, escribe para cuestionar, para reflexionar y dar voz a las historias que emergen de las entrañas de México. Bueno, pues sin más, le cedemos la palabra para que nos haga comentarios a la obra, por favor. Muchísimas gracias, gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos en esta fiesta, porque es esto una fiesta. Quiero decir brevemente que en la mirada de Óscar Molina, poeta, sucede un encuentro entre lo sacro y lo profano. Decía yo aquí que estar reunidos es una gran fiesta y es en sí mismo una resistencia. El arte es una resistencia, hacer arte es resistir, de manera material, resistir ante un sistema que en términos de utilidad desvaloriza la labor del arte, la condiciona y la condiciona dentro de los márgenes de la productividad, desvalorizándolo y haciendo del arte un producto meramente, que debe ser comerciado, como si ese fuera el fin último del arte. Es entonces una celebración el que estemos aquí reunidos y una resistencia contra, también, hay que decirlo, estas editoriales gigantescas, enormes, monopólicas, un tanto tramposas, que estratifican el mercado, que ofertan y que nos obligan a leer solamente aquello que quieren que leamos. Novela fantástica, novela de terror, novela histórica, todos los subgéneros de la novela, autoayuda, coaching,
10 consejos para ser millonario, 10 consejos para levantarse temprano, el círculo de las 5 a.m. y un sinfín y un largo etcétera de productos. Y yo me pregunto, ¿en dónde queda la poesía? Parece que la única poesía que les interesa a estas grandes editoriales es aquella poesía de poetas que ya han fallecido. Parece que para ser poeta, para consagrarse como poeta para estas grandes editoriales, hace falta morir. Es aquí donde es necesario celebrar que existan voces como la de Óscar Molina y que existan editoriales tan valiosas como la editorial Loto, que de esta manera resisten. Y para esto pido un gran aplauso de nuevo para Óscar y para la editorial Loto. Decía entonces que hacer arte es resistir, y no solamente de manera material, sino resistir ante algo más profundo y aterrador, resistir a lo efímero, el tiempo, la muerte. En los versos de mi querido Óscar podemos encontrar su deseo de salvar de ese destino todo aquello que le es esencial: la memoria, el amor, la vida y la belleza. La exploración de Óscar es sin duda un salvavidas para todo aquel que se ha mirado vulnerable frente a estos agentes. ¿Quién no ha deseado salvar de la muerte aquello que ama? ¿Quién no ha querido eternizar un momento, rogarle al tiempo que se detenga para saborear cada instante? Esa es la materia esencial de este poemario y es la materia esencial del arte. La tensión poética que existe entre las imágenes que teje Óscar en su poesía nos pueden llevar de lo sublime a lo mundano, porque sus versos son ciertamente un espejo, un relámpago que ilumina las habitaciones oscuras de la condición humana. Existe también dentro de su poética un sentido de comunidad, es decir, no solo habla de la experiencia del ser individual, sino del ser colectivo, del ser en sociedad. Se da cuenta de lo que acontece a su alrededor, del dolor del otro, que significa una injusticia. Es el caso de un poema, de un par de poemas que vamos a pedir al poeta tal vez que nos pueda recitar, Desaparecidos o Con un poco de té, donde él también hace preguntas de orden metafísico prácticamente. ¿Sentirá Dios el dolor y la ausencia de los que buscan a sus desaparecidos? ¿Sentirá Dios la ausencia de quienes ya no están? ¿Sentirá la impotencia de aquel que sufre por no recibir justicia? Es aquí donde la poesía de Óscar Molina me parece sumamente singular y por eso bella, por su honestidad, su franqueza y por la forma íntima y familiar de compartir su mirada estética del mundo. Pido de nuevo un aplauso muy grande para Óscar Molina. Bueno, antes de darle la palabra a Óscar, voy a permitirme hacer un pequeño paréntesis. Hoy, 2025, fíjense, curiosamente, se conmemoran 100 años de la publicación de dos obras, y voy a comentar por qué las traigo a cuenta. La primera de ellas, tristemente célebre, Mi lucha, de Adolf Hitler, un libro muy controversial, y por otro lado esta novela inacabada de Franz Kafka, El proceso. Y curiosamente el tema que yo vinculo con el poemario de Óscar es el tema de la muerte, las múltiples facetas, los múltiples rostros de la muerte, a veces disfrazada como estado, como pues lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Terminaba de leer la obra y en vivo estaba viendo cómo caía el misil, por ejemplo, en Irán, ¿no? Y dices, o sea, 100 años de estas obras y siguen tan vigentes, ¿y por qué tan necesaria la poesía, ¿no? En el prólogo, atinadamente me parece que José Cruz ahí coloca una frase, dice que el trabajo, la tarea del poeta es buscarse a sí mismo.
pero en ese buscarse a sí mismo también podemos encontrarnos otros quienes nos volvemos cómplices en la lectura. Entonces, a mí lo que me llama mucho la atención es que en varios de sus poemas aparece el tema de la muerte. Si bien es como una especie de danza, a veces erótica, a veces macabra, entre lo sublime y lo divino, pero está presente la muerte, ¿no? Que es como lo que nos coloca en lo terreno, en lo mundano. Entonces me ponía a pensar, dije, bueno, son 100 años de estas obras, y qué coincidente que ahora presentamos este libro, el tema de la muerte sigue estando tan vigente desde esta perspectiva muy humana. Acá muchos lo han criticado porque incluso decían que era muy inhumano, que era muy crudo, pero la realidad no rebasa, ¿no? O sea, salir de casa y mirar a nuestro alrededor, pienso que eso es algo muy enriquecedor que encontramos en la obra de Óscar. Esta cotidianidad, esto de darnos un pequeño respiro cuando salimos, mirarnos, encontrarnos en las miradas y ver, ¿no?, cómo de pronto entramos en dinámicas. Por ejemplo, ahorita lo que decían, qué bonito estamos viendo la lluvia y no nos mojamos, ¿no? Pero cuántas veces nos sentamos a reflexionar y a pensar, ¿no?, qué padre, ¿no? De repente estamos padeciendo la escasez de agua y dices, bueno, y ahora estamos afortunados por tener esta lluvia, y que son temas que de repente uno va encontrando en los poemas, ¿no? Cosas, digamos, del día a día, que si uno se sienta a pensar un poquito, pues nuestra misma existencia en sí es poética, de alguna manera, ¿no? El trabajo del poeta, bueno, pues es traducir, ¿no?, estas vivencias en palabras, en frases, en metáforas, y que a veces muy crudas, ¿no? Que al menos yo pienso que el arte nos debe pues sacudir, sea para bien o para mal, nos tiene que mover algo, ¿no?, en nuestros adentros. Y pienso que en este poemario Óscar refleja mucho de sí, pero mucho también de su contexto, de su cotidianidad. Muchos de nosotros seguramente nos vamos a ver reflejados en algunos poemas, ¿no? Porque caray, o sea, pareciera que no nos conocemos, pero que somos tan similares, que somos tan iguales, ¿no?, en esta parte de lo más humano que puede ser la nobleza y el alma del ser humano. Entonces, bueno, yo quiero agradecerte, Óscar, por regalarnos estas palabras, ¿no?, que de verdad, yo cuando lo leía, justo estaba en la televisión viendo el noticiero cómo cayó un misil, ¿no?, y todo lo que está pasando ahora otra vez entre Israel e Irán, etcétera, ¿no?, el ataque a la cultura gazatí, pero aquí mismo, o sea, ni siquiera tenemos que salir del país, ¿no?, de la violencia estamos, bueno, todos los días, ¿no? Ya las noticias se vuelven como hace muchos años era el alarma, ¿no?, seguramente noticia roja, nota roja, y dices, bueno, pero pues ¿por qué tenemos que acostumbrarnos a eso, ¿no? O sea, yo no pedí eso, ¿qué puedo hacer? Y parte de la respuesta la encontré en esa lectura, ¿no?, que a la parte hay una frase que resuena en mi cabeza y dice, ¿qué tanto es la muerte, no? ¿Se le puede besar en la boca en el último suspiro? Yo me quedo con esa frase y ya platicaremos con Óscar un poco más a profundidad sobre este tema. Les comento, Óscar Molina Luna es un poeta nacido en Ciudad de México, ganó el concurso de poesía del Colegio de Ciencias y Humanidades en 1998, su obra ha sido publicada por el CCH y aparece en la primera antología del colegio, así como en la Gaceta. Además, ha sido publicado en antologías de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde participó con un texto en la antología de minificciones, que se llama Cuéntame un blues, así como la realización del prólogo de la misma. También cuenta con una participación en la antología de poesía de la UACM y ha participado en el Festival de Poesía de José María Heredia en 2018. Es parte de la antología realizada a partir de este evento, así como también ha sido editado por las Jornadas Rulfianas, realizada en honor a Juan Rulfo en Sayula, Jalisco. Desde 2005 participa con la banda de blues del Real de 14, leyendo sus propios poemas en todos los conciertos hasta 2018, además de haber grabado textos en los discos Una Razón para Vivir y Nación Blues, de la misma agrupación, del cual ahora es productor y manager. Ha colaborado con su poesía para los discos y conciertos de diferentes agrupaciones musicales como Olim Bantú, Los Corsarios del Blues y Código Rojo. Ha publicado el libro Alas Negras, como la poesía de los cuervos, que va del existencialismo a la muerte, al erotismo y a la lucha social.
También ha participado en diferentes encuentros de poesía en México organizados por la UNAM. Y en esta misma casa de estudios, en la UNAM, él estudió letras hispánicas y también estudió creación literaria en la UASM, donde también fue consejero de plantel. En 2023 participó en el Festival Posh en San Cristóbal de las Casas, organizado por la reconocida poeta Shari Mehta. Además fue publicado por la editorial Loto en la antología coordinada por José Cruz, Voces Profundas del Arcano, en 2024, mismo año en el que fue invitado a participar en el 30º Festival de Poesía de La Habana, Cuba. En 2021 funda el proyecto de poesía y blues llamado 21 gramos, que tenemos en un rato más el honor de escucharlos en vivo, y donde comparte con grandes músicos y amigos y profesionales de los instrumentos, creando una forma distinta de disfrutar la poesía y el blues, como lo muestra su disco homónimo. 21 gramos se ha presentado en escenarios como el Foro del Tejedor, el Museo del Estanquillo, el Teatro de los Electricistas, el Museo del Metro en Ciudad de México, entre otros espacios importantes como lo tenemos hoy aquí en la Plaza Juárez, en este municipio de Metepec. En 2025, bajo el sello de la editorial Loto, presenta su segundo libro de poesía, Lo siento, no pude hacer algo mejor de mí. Y bueno, pues le damos la palabra a Oscar, por favor. Sí, bueno. Hola, muchas gracias. Gracias a toda la gente que me está prestando en este momento sus emociones y sus oídos. Bueno, efectivamente, este es mi hijo, hoy que es el Día del Padre. Es mi tercer hijo. El primero fue Alas Negras, que lo saqué hace 12 años. En el 2021 salió 21 gramos con el disco homónimo. Y este es Lo siento, no pude hacer algo mejor de mí. Me tardé 12 años en sacar mi segundo libro, porque cuando saqué el primero entré en una depresión horrorosa. Fue muy bello la presentación, todo, pero cuando me di cuenta que me había vaciado emocionalmente de todo lo que había escrito, bueno, en realidad no me di cuenta. Un día iba caminando por la calle y me empecé a llorar, de la nada. Y entonces me di cuenta que efectivamente me había quedado vacío después de haber escrito y haber entregado a la gente mi libro. Es muy diferente la emoción de sacar un disco a un libro. Cuando sacas un disco es más colectivo, nos repartimos la tristeza entre todos. Pero cuando este libro, básicamente todo lo que viviste en cierto tiempo se va. De una maestra de creación literaria me decía, se le llama el baby blue, es como cuando las mujeres embarazadas tienen a su hijo, les da mucha tristeza. No es como una generalidad, pero es lo que pasa, ¿no? Me decía la maestra también, por eso muchos autores o muchos músicos se suicidan, por la tristeza que da después de sacar sus obras. No lo tengo contemplado, todavía quiero sacar otros 5 discos y otros 10 poemarios, pero bueno, es para mí un orgullo el poder haber trabajado con Loto, a quienes quiero dar las gracias a todo el equipo de Loto. Estuvimos trabajando un mes en la portada. Gracias a Andrea por aguantar de que Camille molesto, pongámosle aquello. La portada básicamente soy yo en calavera. Es mi tatuaje que traigo aquí. Y mi perrito. Quise poner a mi perrito para... Fue alguien que me llegó a rescatar durante la pandemia de todas las cosas que estábamos pasando. Entonces era alguien muy importante que yo tenía que poner en mi libro. Básicamente, como dicen ellos, a mí me interesa mucho la temática social. Alguna vez leí un poema, no me acuerdo de quién es, pero decía que no solamente, que si el mundo está como está, no solamente puedes hablar de flores porque es un crimen. Y es cierto. Creo que la poesía, le voy a contar una experiencia y no voy a hacer nada más. Cuando yo empecé a escribir, yo tenía 13 años y escribí un poema para una chica. Yo entré muy chico al CCH, entré a los 14, ¿no? Y se lo regalé a la muchacha el poema y vi que le gustó, y entonces ese mismo poema se lo regalé a otra muchacha, y luego a otra muchacha, y luego a otra muchacha. Y eso no se hace. Ahora sé que eso no se hace. Pero bueno, te das cuenta después que la poesía es algo mucho más trascendente, mucho más importante, y te das cuenta del peso de las palabras.
Y entonces empiezas a entender que el mundo no solamente efectivamente se trata como de la cuestión amorosa, de voy a escribir un poema de amor o de desamor, sino de una realidad que estamos viviendo actualmente, no solo en el país, sino en todo el mundo, ¿no? He visto que muchos poetas convocan a encuentros de poesía por Palestina, o vamos a escribir un poema por Palestina, pero aún no hemos escrito el poema que pueda detener una bomba cayéndole a unos niños cargando un costal para llevarle de comer a su casa. Esa misma gente que escribimos tenemos la obligación de exigir a nuestro gobierno, y creo que todos tenemos que hacerlo, romper relaciones con quien está matando a los niños, con quien está matando a la gente en sus pueblos para quitarle sus tierras. Esa es la obligación que tenemos que hacer nosotros como poetas, y salir a las calles, porque la poesía está en las calles, no solamente está... Yo no soy un poeta de academia, o sea, sí he estudiado, he estado en las aulas, he compartido con grandes profesores, pero yo no me considero un poeta de academia porque son muy aburridos. Yo me considero un poeta que ha aprendido lo que ha aprendido en la calle, que ha tenido que marchar, que ha tenido que agarrarse a chingadazos, que ha tenido que golpearse con la policía, que ha ido a quemar cosas con los papás de los 43, porque ahí está la poesía. Porque todos podemos hacer la poesía, porque muchas veces también nos dicen que nosotros no podemos escribir. Y eso es completamente falso, todos podemos hacer poesía. Teniendo los elementos y las herramientas adecuadas que se nos puedan acercar, todo el mundo puede escribir poesía. No solamente es como 10 personas de cada 10,000 lo pueden hacer, no. Y si todo el mundo escribiera poesía, este mundo sería muy diferente, porque estaríamos sacando nuestros propios catarsis, estaríamos haciendo catarsis de nuestros problemas, y tal vez podríamos entender mejor lo que somos y lo que estamos haciendo. Escribir es un ejercicio que todos tenemos que hacer, ya sea de manera profesional o solamente para que tú te lo quedes y lo leas de vez en cuando, pero háganlo para que este mundo sea mejor. Y los poetas no cambiamos al mundo, podemos acercarnos al corazón de la gente, que la gente es la que lo cambia. Y bueno, parte de este poema es la intención, ¿no? El poder dar también a conocer mis traumas de cómo no me he vuelto loco por escribir. Había veces, recuerdo cuando este poema lo escribí fue muy doloroso, porque les digo, primero fue esta parte, ¿no? De no quería volver a sentir la tristeza que sentí hace 12 años. Por eso no había escrito, por eso no había sacado el poemario, porque no me quería poner triste. Pero bueno, después de valorarlo y de pensarlo, dije, bueno, creo que ya es tiempo de sacar el segundo libro. Y bueno, es este, ¿no? Y estoy muy contento de que haya salido y de haberlo hecho con gente muy honesta, como es Loto. A ellos les comentaba alguna vez las experiencias que tuve con editores que se me acercaron a pedirme que editara con ellos, pero desde las expresiones que hacían, como un libro te abre las piernas de cualquiera, dije, no, con este güey no edito, ¿no? Es una porquería lo que está planteando, porque lo que les decía, igual cuando tienes 14 años haces la tontería de regalar un poema muchas veces, pero ya cuando tienes 50, 40, o sea, ya no puedes pensar absolutamente de ninguna manera así, ¿no? O sea, un poemario es un arma y es una herramienta para el corazón, para curar nuestro espíritu y lógicamente también para el mismo autor, ¿no? Hay algo importante que también quiero aclararles: todo lo que está escrito aquí no fue pensado en nadie. Uno nunca debe de escribir pensando en que a la gente le va a gustar o no. Uno debe de escribir conforme lo que uno cree, conforme lo que uno piensa y conforme lo que uno hace que se sienta bien. No sé qué más decir, hace muchos años no presentaba un libro, ayúdenme. Pues, que nos comentaras estos temas que finalmente sabemos que la muerte como tema hay libros y libros y libros por todos lados de todas las enfoques teóricos, pero particularmente esta manera de entender la muerte como una parte vital, esencial de la experiencia humana, pero que tiene muchos rostros, ¿no? Múltiples facetas, y a veces creo que como que vamos perdiendo esa sensibilidad de la condición humana por las dinámicas de trabajo, por las cuestiones políticas, etcétera, pero detenerse un ratito, respirar, mirar, ¿no?, al cielo, mirar las estrellas,
al mirar una flor que crece al lado de la banqueta, ¿no? Que pareciera para mucha gente como algo tonto, ingenuo, pero de verdad, o sea, donde volteemos hay vida. A mí lo que me llama mucho la atención es cómo a partir de estas historias cotidianas podemos construir, ¿no? Finalmente, justo lo que comentabas, Oscar, a veces cuando uno llega a las academias, cuando uno llega a las escuelas, es que quiero escribir poesía, no, tú no puedes, ¿no? Oye, pero no, es que para eso se necesita décadas, ¿no? Con haber nacido dentro de una cultura o una familia y todo este tipo de prejuicios, porque de repente uno va, por ejemplo, a la Ciudad de México en el metro y escuchas al chavo cantar sus propias rolas y dices, wow, o sea, qué padre, ¿no? Pero pues jamás va a trascender porque no tienen los reflectores, no tiene la editorial, no tiene la disquera gigantesca, ¿no? Entonces, como bien decía Oscar, escribir hoy día es un acto de resistencia, pero la resistencia está unida, es parte vital del ser humano, ¿no? Muchos creo que podemos resistir desde nuestras diferentes trincheras y a veces eso es lo que no tenemos en cuenta, ¿no? Los maestros, los ingenieros, etcétera, todas las profesiones tienen maneras de resistir. ¿Qué se resiste? Bueno, desde mi perspectiva, esta lógica voraz, este mundo capitalista, ¿no? Que todo tiene precio, entonces si todo tiene precio, todo puede ser posible, siempre y cuando tengas dinero, ¿no? Y veíamos ahora estos días las protestas en Estados Unidos, la utilización mediática, ¿no? de las tragedias y las desgracias humanas, cómo se lucra con el dolor humano, con el sufrimiento. Entonces, ¿por qué no? O sea, pues, como bien decías, Oscar, cuestionar desde nuestra postura, desde nuestro día a día, desde nuestro actuar. O sea, me parece que la poesía nos invita a no solamente quejarnos, sino a hacer algo. O sea, sí, podemos decir que el país no funciona, está hecho un caos, sí, pero ¿qué hacemos? ¿Cómo le hacemos? ¿Por dónde empezamos? Y creo que la primera tarea es empezar por uno mismo, ir cobrando un poquito más de conciencia, de que finalmente, como bien decía, quizá no voy a cambiar el mundo, pero con que cambie yo, pienso que ya es un avance, ¿no? Entonces, en este ejercicio, Oscar, que nos pudieras comentar a los que estamos aquí, y decías, todos podemos escribir poesía y tenemos que hacerlo no pensando en si le va a gustar o no a quien lo lea. Entonces, en este ejercicio de libertad de expresión, ¿qué nos pudieras comentar? Quienes de repente tenemos como esa inquietud de decir, bueno, es que yo por ahí de repente escribo cosas, no sé si sea poesía, ¿no? Y nosotros mismos nos saboteamos. Entonces, para ver también gente joven aquí, gente pues ya adulta, pues convivimos diferentes generaciones que seguramente tenemos diferentes historias, pero que finalmente estamos aquí en un punto porque parece que estamos interesados en la poesía. Y eso es algo que hay que rescatar, ¿no? Que finalmente en este mundo tan individualista necesitamos espacios colectivos, necesitamos sumarnos, aunque no nos conozcamos, ¿no? Y me parece que es un buen pretexto, ¿no? Para poder pues generar desde nuestras propias trincheras pues acciones distintas, ¿no? No sé qué puedes comentar, Oscar. Sí, bueno, primero quiero hablarles de por qué la muerte. El tema de la muerte yo lo manejo muy recurrentemente porque para morirte tienes que vivir. Y entonces para vivir tienes que experimentar muchas cosas, ¿no? Todo lo que... El papel del poeta, dentro de otras cosas, es atreverse a hacer lo que la mayoría de la gente no se atreve a hacer, pero también asumir las consecuencias de los errores que uno comete durante ese camino. En cuanto a lo que preguntas acerca de qué podría yo plantear a la banda que escribe, que siente que no lo guarda porque piensa que no es bueno. Son tres cosas básicas las que yo creo. La primera es entender de dónde nacen las emociones. Mucha gente cuando le preguntan eso dice que nacen de aquí o que nacen de acá. Las emociones cuando ustedes sienten feo, cuando sienten bonito, nacen aquí en la boca del estómago. Eso es esencial entenderlo, porque en el momento en que tú entiendes esa parte, entonces lo vas a subir a tu corazón, después lo pasas a tu cerebro y después lo sacas. Para que pueda hacerse un verso, para que pueda hacerse un poema. Si lo sacas directamente de las entrañas, se pierden algunas cosas. Y si le quitas toda la entraña, te vuelves Octavio Paz. Entonces, no queremos esto tampoco, ¿no? La segunda es entender que es lo más cercano a uno.
y lo más cerca que uno tiene es su respiración, porque entra y sale. Es lo más cerca que tú tienes de tu corazón, lo más cerca que tienes de tu sangre, lo más cerca que tienes de tu alma, es lo que estás respirando. Si tú respiras, estás viviendo. Si medio respiras, medio vives. Si no respiras, tú ya te moriste. ¿Y esto por qué es importante entenderlo? Porque justo cuando uno respira, es justo donde uno termina un verso. O como uno habla. Entonces, si tú te das cuenta y te das cuenta de cómo estás respirando, va a ser mucho más fácil llevar el ritmo de tus poemas, ¿no? Eso es también muy esencial. Y lo tercero es el tema del que ustedes quieren hablar, nadie se lo puede cuestionar. Ustedes pueden hablar de lo que quieran en la poesía. La poesía de todas las artes es la única que no se deja censurar por nada. Es la más rebelde, es la que si un editor te dice no puedes poner eso, te vas de editorial y te buscas otra editorial, ¿no? Porque así la poesía de rebelde, la poesía no permite que nadie en la calle, puedes decir todo lo que quieras, lo que la historia no cuenta, lo puedes contar en un poema. Y eso es otra de las cosas bellas de la poesía, es un acto revolucionario y es un acto de resistencia en este mundo y en este país. Pues aprovechando también la presencia de Daniel, pues que bueno, pudieras dar desde tu propia experiencia sobre la escritura, ¿no?, a los presentes, para ti, ¿no? O sea, ¿qué nos puedes sugerir, comentar, cómo ha sido parte también de tu proceso? Porque finalmente, insisto, a veces yo sé que muchos de los presentes tienen por ahí escritas cosas, ¿no? Guardan por ahí una servilleta, un cuaderno con pequeñas notas, y que no saben realmente la trascendencia que pueden tener, ¿no? Entonces, claro, sí, a mí me parece que me preguntaban hace un par de días si yo creía que todas las personas podían escribir, y mi respuesta fue que sí, rotundamente sí. Todos podemos escribir, porque todos podemos plasmar en el lenguaje. El lenguaje es una herramienta, y todos podemos utilizar esa herramienta, y la utilizamos realmente todos los días, pero podemos utilizarla para plasmar el cómo sentimos, cómo observamos, y preguntarle a la realidad aquellas cosas que resuenan en nosotros. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué esta injusticia sucede del otro lado del mundo? ¿Cómo me afectan estas cosas que suceden? Y yo les recomiendo ampliamente que si tienen esas inquietudes y esas preguntas resuenan dentro de ustedes, pónganlas en papel. No importa, a veces pensamos que escribir es utilizar un lenguaje rebuscado y estas palabras domingueras, pero eso no es la escritura. La escritura es hablar con honestidad de la condición humana. La condición humana es esta experiencia de estar vivos, de vernos los unos a los otros, de participar de estas convenciones sociales, pero también de sentir en lo más profundo estas sensaciones básicas, el amor, maravillarnos, el terror, la bondad, el miedo, que eso me parece que son temas que nos hermanan como especie. Entonces, lo que yo les recomiendo, sí, la academia muchas veces tiene ciertas normas que como un checklist, ¿no? Y nos dicen, para que sea un poema, primero debe tener música, después debe tener imagen, y debe tener sentido, y después debe tener métrica, y este tipo de cosas. La verdad es que para la academia eso es importante, pero lo esencial no es eso. Eso es mera forma. El fondo es lo importante. El fondo, la forma en la que sentimos, eso es el fondo, y eso nadie lo puede juzgar, nadie puede decir que está mal hecho, nadie puede decir que está mal escrito. Entonces yo los conmino a que se acerquen no solamente a la poesía, a la narrativa también, a la literatura en general, a cualquier tipo de arte, porque esto nos hace más sensibles y por tanto más humanos. Y si somos más humanos, entonces podemos mirar a los demás como una posibilidad. Y eso creo que es la única salvación que tenemos. La conclusión es esa, que el arte es lo único que nos puede salvar. Gracias. Bueno, pues no sé si alguno de los que nos acompañan tuvieran alguna pregunta, algún cuestionamiento, algún comentario. Sin pena, con la confianza. Aquí estamos en confianza, en familia. ¿Por qué el título? ¿A qué obedece ese título?
El libro lo puedo resumir de la siguiente forma. Aparte de los temas sociales que metí, es la parte horrorosa del ser humano que fui. Lo siento, no pude hacer algo mejor de mí. O sea, el otro día que hablé de mi libro me preguntaban que si me era un poco ególatra el título. No, al contrario, es todo lo contrario. O sea, es muy honesto el título. Yo sé que he decepcionado a mucha gente. Sé que no he sido lo que mucha gente hubiera querido que yo fuera. Pero al final de cuentas fui lo que yo quise ser. Y entonces, aunque no les parezca y aunque la neta lo digo honestamente, lo siento, no pude hacer algo mejor de mí. He sido lo que yo he querido. Y de ahí sale el título. No es un rollo de colarme como me dijeron. No, al contrario, no, o sea, me reconozco como las cosas no correctas que he hecho en mi vida. Aquí vienen muchas de estas. Me reconozco como un ser humano que, como lo decía hace ratito, no se atreve a hacer muchas cosas y que tengo que asumir las consecuencias de las cosas que he hecho. Y que bueno, pues la forma de sacarlo fue escribiendo, que es lo que sé hacer, ¿no? De hecho, esa canción, bueno, este poema lo hicimos también en el disco, ¿no? Que es el tema más, pues sí, el más triste de todos los que vienen ahí adentro. Ya lo escucharán al ratito ustedes. Pero es un poema que a mí en lo particular me gusta mucho porque resumo muchas de las cosas que he pasado en los últimos años. Me asumo los errores que cometí y eso me ayudó también a que ya no los cometa con las personas con las cuales ahora convivo. Entonces, la poesía también te enseña a crecer como ser humano cuando la escribes y te puedes entender de muchas mejores maneras que si solamente te dejaras ir, ¿no? Sí, por eso es el título. ¿Alguien más quisiera comentar, preguntar, interactuar con, bueno, tanto con Oscar como con Daniel allá atrás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Jesús, antes que nada. Hace algún tiempo fui a una presentación de un producto y nos hablaron maravillas de él, la presentación, la botellita, el tecoloto, los ingredientes, y ya se estaba volviendo monótono. Y se me ocurrió preguntar, bueno, ¿ya qué sabe? ¿Cómo no les han dado a probar? Pues no. Esta analogía la estoy presentando porque me gustaría que tú como autor nos leyeras el que tú quisieras, para darnos una probadita de lo que podríamos obtener. No sé si les parece bien la... ¿Bien? Bueno, les voy a leer un par de textos. El primero es Desaparecidos, que como se los había platicado, una vez una maestra, hablando de los temas sociales, me dijo que yo no podía escribir acerca de las mujeres asesinadas porque uno no era mujer y porque no vivía en Ciudad Juárez. Y yo le demostré que no, que uno sí puede hacerlo si investigas bien, si te asumes como un humano que está viviendo eso inmerso en un país donde pasa todos los días. Y también lo de los desaparecidos, que es un tema muy doloroso porque actualmente creo que casi todos conocemos a alguien que está desaparecido o al familiar de algún desaparecido. Hay alguien dentro de nuestro entorno que está desaparecido. Y esto lo escribí más que para la banda desaparecida, para los familiares de la banda que está buscando. El peor crimen que alguien puede cometer en contra de cualquier otro humano es la desaparición. Porque cuando matas a alguien, puedes llevarle las flores a su tumba, pero cuando no tienes la incertidumbre toda la vida de qué pasó con esa persona. Después escribí este poema y bueno, dice así. Tendríamos que ponernos sus zapatos azules, andar el camino de diario, mirar el lugar vacío en la mesa, aspirar el polvo de los floreros y sentir su pasado entre los ojos. Mirar la silueta de la humedad en los techos, levantar la cabeza buscando una nube en las marquesinas, mirar las cuarteduras y las grietas de las alas atrapadas en la raíz que levanta el asfalto, dejar flores en todas las tumbas, en las que no tengan nombre, en las vacías, sin manto de una virgen, levantar las llantas reventadas y dejar un vaso de agua a la orilla de la carretera, colgar una foto de sus hijos, de su madre en el cuello del Cristo en la sala, que Dios también sienta la ausencia de las heridas. Tendríamos que dormir a la orilla del mar y soñar con ellos,
que las olas toquen el cartón que se siente en la piel, y saber que ahí vienen, que en algún lugar deben de estar, con los bolsillos rotos, cosiendo sus camisas, con los cordones gastados de los zapatos. En algún lugar deben de estar, y contiene el nombre y la cicatriz de los labios, atisbando tímidamente el alma por las cortinas. En tiempos de lluvia y escarabajos, tantean las cuentas de un rosario, y escuchan el arrullo de una noche breve que astilla las uñas. En algún lugar deben estar, que no los vemos, con los pantalones manchados de cera, mientras caminan la última sonrisa que les brotó la luna. Gracias. Y les van a leer, lo siento, no pude hacer algo mejor de mí. He pensado más de una vez en quitarme la vida, como casi todos los que tenemos miedo, y un cementerio lejano en nuestra calle, como casi todos los que miramos cómo flota el cielo sobre los que descansan en paz. Tan lejos estoy de una pared con un Cristo de latón colgando, como de llegar a ser un gran amante. Hice días que me di lástima al eyacular, días en los que llevaba la eternidad de un poema a ella, y otros en los que solo ofrecí eternidad. Le rompí el corazón a la mujer que amaba. Creo que no tengo consideración sobre lo que es tuyo. Lamento si he besado a tu mujer, pero ese filo discreto que tiene su boca me ha hecho susurrar entre la lluvia para poder hacerte el amor. Quisiera decirte que en la punta de todo cigarro hay un desierto, que la muerte no vendrá por ti, pero afuera, en el patio, aún quedan huecos entre las nubes y las aves. Entonces supe lo que era ser tú. Me pesa el no saber abandonar, el querer regresar a quien creo me protegerá de la muerte, el no saber dejar un te amo cuando te comparto mi cigarro, el no querer entrar a un hotel cuando hace frío. ¿Por qué no me gusta la vida sin tus latidos? Lo siento, no pude hacer algo mejor de mí. Gracias. Pocas cosas buenas pueden brotar de mí. 2 o 3 versos atados a las semillas de una manzana, la mirada que deja barcos rotos sobre el silencio, el nombre en trocitos de la mujer que amo, las ganas de frotarte la leche y el olfato para husmear el corazón de quien pose su pecho en mi labio. Por favor, no me quieras. Y te ando buscando uno que siempre causa polémica. Varios de estos textos los metimos en el disco también, y ojalá se puedan quedar un ratito a la presentación de 21 gramos, que cabe recalcar una cosa: ha sido nuestra presentación más difícil de hacer. Nos hemos esforzado como no tienen idea para llegar aquí. Y bueno, agradecemos a Víctor, agradecemos a Nora, agradecemos a todo el equipo de Loto por la invitación. Y van a tener un gran concierto el día de hoy, se los garantizamos. Porque al final de cuentas los sueños se tienen que hacer y los tenemos que cumplir, pase lo que pase. Y el poema se llama Una mujer nunca se casa con el hombre que ama. A ver, les dije. Cuando escribí este poema yo tenía un maestro, porque ya se murió, se llama Yevdet Bayray, se llamaba Yevdet Bayray, era un poeta albanés que llegó a México porque lo andaba buscando la dictadura para matarlo, se tuvo que ir a vivir a la montaña. Entonces España, Francia y México le ofrecen asilo político a Yevdet. Y él escoge México porque dice que le gustaban las canciones de los Tigres del Norte, pero que no sabían qué decían y quería aprender español para entenderlas. Entonces se vino a México y entonces empezó a dar clases de poesía en la UACM, y tuve la fortuna de ser uno de sus alumnos. Y cuando le presento este poema me dice: cada quien habla como le va en la feria. Hablaba así el maestro, ¿verdad? Y bueno, es uno de mis mentores, Yevdet. Y dice: una mujer nunca se casa con el hombre que ama, nunca se abraza de él antes de la muerte. Y aunque yo podría llenar el cielo de palomas y luciérnagas ciegas,
Y aunque encienda soles cada mañana sobre las olas y la ventisca del mar al mismo tiempo, y aunque podría colgar nubes en los ojos de Dios, estrellas de mar en mi pared, ella podrá decir te amo a cualquier errante, a cualquier otro que no soy yo. Recostar su cabeza en un pecho que guarda un latido tranquilo y que le advertirá cada noche la hora de irse a la cama. Una mujer nunca se casa con el hombre que ama, y aunque le guarde el frío de la muerte bajo mi brazo, su abismo en mi boca, su sexo abierto bajo mi cielo, las raíces de mis venas a la sombra que me daba cualquier rincón de su beso, ella podrá decir ven, cógeme, hazme el amor y quítame este collar de piedad. Quítame, quítame, quítame. No soy tu vida, no soy tu hombre. Gracias. Bueno, pues esto es algo de lo que tiene el poemario. Son 81 cuartillas, creo. Y bueno, todas mis emociones de estos últimos 12 años son las que vienen aquí adentro, ¿no? Muchas de las vivencias que tuve, y que para mí es un placer poderlas compartir con ustedes. Quiero reiterar nueva cuenta a Loto, darle las gracias porque es difícil encontrar editoriales que sean de personas honestas. Hay editoriales que te dicen, bueno, te vamos a publicar, pero no quiero que publiques nada más durante tantos años, ¿no? Con otra editorial, o si quieres hacer otro disco con algún poema, tampoco puedes utilizarlo, ¿no? Tienes que firmarnos un contrato de exclusividad de 5 años, y después de los 5 años no se pueden usar tus poemas, ¿no? Están esos, están los que hacen tu presentación y todavía quieren que les des la mitad de lo que sea que sería la presentación. Hay mucha gente, hay mucho, le decimos, ¿cómo le decimos a la música? Hay muchos caimanes, es un término que se utiliza en la música. También hay muchos caimanes en la literatura y en las editoriales. Y es muy difícil encontrar a una editorial como Loto, a gente como todos ustedes que trabajaron para poder hacer este libro, para poderlo presentar. Yo estoy maravillado con lo que se hizo, con todo mi corazón les agradezco, y bueno, que sí tengan muchos libros más entre ustedes y yo. Muchas gracias. No resta más que agradecerle, Oscar, Dani, pues a Fondo de Cultura, la librería Isidro Favela, al Ayuntamiento de Metepec, y pues a todos ustedes por habernos acompañado, y esperemos que nos sigan acompañando. Después de unos minutos más habrá ya la presentación de 21 gramos, para que puedan, a las 4 en punto empieza, ok, a las 4. Pues mientras pueden ir a tomarse un cafecito, un aperitivo, y pues acá pasen a comprar el libro, para que lo pueda firmar el autor. Muchas gracias, Oscar, muchas gracias a todos nuestros asistentes, y tomamos una pequeña pausa, pero antes queremos entregar un reconocimiento, por favor. Muchas gracias. Este va para Oscar Molina de parte de la Dirección de Cultura de Metepec. Muchísimas gracias por tu participación. Y no solo eso, también tenemos un reconocimiento para nuestra querida editorial Loto. Por favor, Vic, pasa, por favor. Igual de parte del Ayuntamiento de Metepec. Muchas gracias. Los esperamos a las 4 de la tarde para escuchar la bella música de 21 gramos. Antes de irnos, también quiero agradecerle a Diana Cortés. Este libro no hubiera podido ser posible si no hubiera sido por ella. Muchas gracias. Pase, señor, pase.